apastes. Arriba digo los de las tinadas. Estos son, ¿cómo se llaman estos? O gris. Son para bailar la cabeza del cochino. No sé si sepan cómo es más o menos la tradición. Sí. Bueno, antes de que lo bailaran en bailas, antes de que lo bailaran otro tipo de... Este es donde se hace el baile, se adorna y se baila así, con cabeza de cochino. Esos que están aquí son puros silbatos, puro su cariño. Puros silbatos, algunas, sí, algunas salseras, es lo que les decía, recipientes para huevos, aquí más bien la Sóplala muy. necesidad, por ejemplo, Sóplale. Si le soplo, lo pongo. Si suena bien, lo compro. aquí Explícalo, burlarse de mí. Explícalo. Vi, por favor, sopla bien. No, sí. Se ve defectuosa, vi. Eso no es nada nuevo. Uy. Está muy Estás aprendiendo, estás aprendiendo. ¿Qué pasa, niño? Son salseras. es salsero. Está bueno que se olvidan las salseras. No podía volver. Estos que tienen deben ir a la misma dirección. No, puedes cambiar, puedes variar. ¿Es una tandilla? por Dios. Sonajero, ¿no? La muñeca se muere. Sí. Pero yo estoy pero no estaba tan Eso bien. tiene, muy agudo. Son puras azucarinas, estos son silbatos, azucarinas. Los silbatos son los pequeñitos. No, los que tienen luego ya 2 tonalidades, 3 tonalidades son silbatos. Los que solo tienen una tonalidad y es un poco más agudo son las azucarinas, exactamente. Es la bienvenida al ¿Alguien ha desenterrado alguna luz? No, aquí ya te puedo ver. Nadie. Y les toca ver con el que están acá atrás. Todos esos sillas. No sé, pero la persona no. Yo vamos al cero. Mira, Martín, pues qué. Pero para que lo sirva bien. ¿Quién quiere hacer un silbato de agua? Puedes tocar el tablo. Como que se le subiera la música. Una cuba o... Ahí está mi foto. Esos tipos de calor. ¿Ya tiene agua? Son de esos. ¿Y entonces qué? Lo tomas. Con todo ya. Entiendo. Sale más delicioso. ¿Qué hago? Hasta proteína vas a estar. Mete un poquito de agua. ¿Así? Cuidado, Uy, Machado de vida. Tómate el agua. Que lo tome. Qué bonito. Dale. Estos son los 2 orificios que puedes para que puedas tocar. Desde la que estamos afuera nada más. Hasta 2 horas. Nada más. Qué pro. Pero Se lo te da el dedo. No. Ya está cara. estamos de shopping. Otra vez.
Primer paso, hacer un hoyito. Este es el primer paso. Bueno, este paso no cuenta como paso. No lo conté. No lo conté como paso, pero tiene que ser un borde. De hecho puede ser en el mismo borde así, pero de preferencia tiene que ser un borde así para que al momento de que hagamos la entrada de aire, pues no succione impurezas o algo así. Es lo primero que hicimos. Hicimos una cápsula, hicimos un poquito. Segundo paso, quitamos todo lo que está por dentro. ¿Qué estoy haciendo? Por dentro solo estoy quitando todo lo que está alrededor para darle que esté más delgado. Está de este grosor, adelgazarlo de adentro. O sea, estoy adelgazando todo lo que está aquí adentro. Tercer paso, hacer el orificio donde va a entrar el aire. Lo dejamos ahí. Y hacemos que esto que entra, la maderita, corte. Cuando entra por acá lo vamos a soplar. Entonces un silbato o ocarina o cualquier pieza que sea instrumento de viento utiliza un corte de aire. La entrada de aire que se divide. Una que se va al vacío, que es esta cápsula, y la otra que sale. O sea, se pierde, por decirlo, y es la que genera el sonido. Entonces, una vez concluida esto, checamos que no queden pedacitos de barro. Chequenlo, no se le alcanza a apreciar bien. Y estamos en el cuarto, es hacer esto y ponerle que pegue. A ver si lo alcanzan a ver. Que pegue. Una apuesta, dale a ver si sale o no sale. ¿Silba o no silba? Vamos a perder. Pues sí, sí, ya sabe. Vamos a perder. Dijeron iba a ganar. Hubieran ganado. Hubieran ganado. Un silbato. Una caña. Acá lo único que hago es volver a hacer lo que en un principio hice, hacer los 4 pasos anteriores para ver dónde estuvo el detalle. Acá yo ya necesitan practicarlo mucho para que sepan, pero acá, por ejemplo, no se pudo quitar todo lo de adentro, entonces fue lo que hizo que impida que hagan el corte de viento. Y ahí ustedes le ponen donde quieran las tonalidades que comúnmente otras culturas le dicen las tonalidades. El do, re, mi o lo que quieran. Quieran sacarlo. Lo que salga va a ser. Eso es lo de menos. Un pan. Y así le van sacando las tonalidades que quieran, donde quieran. Los orificios que van después del silbato, del cartucho, no influyen tanto en el sistema del sonido, podría decirlo. Lo único que hacen es darle tonalidades, altas, bajas, medianas. Eso es prácticamente lo de menos, lo que se descarta. Existen un montón, una infinidad de gamas de silbatos o carinas. De una cápsula, 2 cápsulas, y hasta donde tengo contado son de 5 cápsulas en un mismo silbato. ¿Qué significa esto? Que son varios vacíos que generan diferentes tonalidades. Pero eso ya es un poco más complicado explicarles y la verdad duraría meses enteros y todavía estaríamos en la base todavía de eso.
Lo que sí me interesa que ustedes sepan o que ustedes vean o aprendan es más bien qué puede hacer uno con un poco de barro. Y acá viene lo que les estaba comentando. Para trabajarlo así como lo estaban trabajando ustedes, necesitan saber cómo trabajar con el agua. Ustedes ahorita les voy a dar los que quieran, ¿no? Les vuelvo a repetir lo mismo. Los que quieran agarrar, me dicen, les voy a estar comenzando a hacer bolitas de barro. Y quien quiera comenzar a hacer un trabajo. Es verde con amarillo. Sí, no, sí, a huevo, sí, ¿no? Le dije que era una flor. Ah, bueno. No sé dónde llegan. No, Roselia es la que tiene dos florecitas, una azul y una roja. Ah, entonces no. No, exacto. De la tercera generación. No, hombre, yo nomás di la primera. Yo ni siquiera vi Pokémon. Si eres uno. Didi. Pero sí eres uno. Gracias. Ah. DJ evolución. Está rico. Fue la maestra prácticamente todo el día. Eso es Vamos a trampa. probar. Vamos a hacer pastelitos. ¿Qué está rico, güey? Ned, ¿estás haciendo un tortillero? No, todavía. ¿Quién sabe qué está haciendo? Lo estoy. No. Si quieren también hacer una luz, adelante. Que me haga Yo les enseño cómo hacer el ritual. Le depositamos sangre. Hijo de la lágrima. No sale. Vamos a hacer. Cantó tu gusano Podemos y luego invocar espíritus malignos para perseguir a alguien. contigo nos basta. Dame la cucharita yo. Es el primera luz. Dale, dame un poco más. La cucharita. La cucharita. Ay, no. Más grandes. Ay, no. Después los cortamos. Digo, después sí. Te quedó bien. ¿Qué es eso, Roselia? Es un pastelito. Era un casco. Esta cabeza. Ay, Roselia. Lo bueno es que ya salió alguien más bulleable que Roselia. Solo porque soy joven y tengo 17 años. No, no es por eso. ¿Tienes 17 años? Créeme que no es por eso. No, tengo miedo. Tienes miedo, te gusta ser buleado. Eso iba a decir. Ya cállate. No busques lo que no tienes. Atención. También vos. Ah, pero es más grande. Ahora lo voy a gruñir, maestra. Ahora lo voy a mover. Lo voy a gruñir. Me voy a poner su engobe. Ceroso. No quedó como un balón. Ah, Yo la agarré. es una concha, ¿no? El pan de una concha. Sí. Ya está. Está aquí. Tú. Ya quedó. Hola, baby. Es una Hágalo. tapita. Es un salsero. Es un salsero, muy bien, ¿ya vieron? Esta maestra le encontró su función. Tapita. Para los que les gusta el fútbol, sobres. No, no me gusta el fútbol. Vamos a cambiarle. Vamos a ponerle más serio. Vamos al monte, ahorita vamos a ir a chapear.